¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por sumarse a esta propuesta. Espero que estén bien. ¿Qué tal Blas? Augusto, Eduardo. Los invitamos como siempre a prender las cámaras si tienen ganas. Siempre es más interesante poder vernos y más allá de escucharnos. Eh, Me presento para quienes no me conocen. Yo soy Diego Furnari, director de la especialización en gestión local y desarrollo territorial de la Universidad Católica de La Plata. Eh, Este es un evento que para nosotros es muy importante poder compartir con los amigos de Enter y de Reyes Filadoro esta actividad que veníamos pensando ya hace un tiempo. Quiero agradecer también a Lucía, que está por ahí, por el contacto y por también proponer la idea. En el marco de un tema complejo, un poco lo charlábamos antes. Es un tema delicado, es un tema de enorme actualidad, eh, y también pensándolo en el marco de la gestión de los gobiernos locales, que es un poco lo que nosotros trabajamos del posgrado, que es eh, un área temática en donde se les está reclamando también a los gobiernos municipales algún tipo de política de intervención. Eh, Pensar estos espacios nos parece importante, reflexionar sobre todo sobre investigaciones, ¿no? Sobre datos, hablar, discutir y reflexionar en base a datos. Y eso es un poco la idea de este webinar que lleva el nombre de Jóvenes, Redes Sociales y Salud, una reflexión tóxica, se pregunta la consigna y tiene que ver un poco con el eh, amor tóxico que nos van a presentar a quienes voy a agradecer en este momento, Octavio Diosqué y Flor Filadoro, a quienes de vuelta agradezco por este espacio, por estos minutos y por contarnos un poco cómo llevaron adelante este estudio, cuáles son los principales resultados, reflexionar un poco. Medidas que ellos nos puedan contar e introducirnos en estos temas, y luego abrir en todo caso sobre el final un espacio de consulta, preguntas, debate, reflexión, para que el público que está presente pueda participar. Los invito a quienes no conocen el posgrado, que puedan seguirnos en redes, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, que también vamos a subir luego. Este webinar va a estar subido en nuestro canal junto con el resto de nuestros contenidos. Así que, Octavio, Flor, de vuelta, muchas gracias y los dejo a ustedes para que puedan comenzar a presentar el informe. Gracias, Bueno, Diego. Muchas gracias. Un placer estar acá. Bueno, presentarnos. Mi nombre es Octavio Diosque. Soy coordinador de Data Intelligence de Entercomunicación. Entercomunicación es una agencia especializada en comunicación política que, bueno, hace seguimiento de análisis de datos y de redes sociales de la conversación pública en redes sociales de la política argentina y de los sucesos trascendentes de la conversación local. Y tuvimos una idea compartida con una consultora amiga, Reyes y Filadoro, de explorar algunos campos que nos interesaba investigar. Entonces ahí rápidamente pudimos tener una sinergia con Reyes y Filadoro para poder hacer un poco estas investigaciones que nos interesaban. Ahí rápidamente con Hernán y con Flor pudimos un poco coincidir en esto. Y bueno, te doy la palabra, Flor, para que te presentes y presentes un poco al laburo que hacen en Reyes y Filador. bueno, gracias Octa, gracias Diego por invitarnos y bueno, gracias obviamente a los presentes. Bueno, comentarles, yo soy Flor Filadoro, directora de la consultora Reyes Filadoro. Mi socio es Hernán Reyes, no es el diputado, digo esto porque hay justo un diputado que se llama exactamente igual. Este es distinto. No tiene pelo, este. Mi socio. Y bueno, comentarles que en la consultora nos dedicamos a hacer básicamente estudios de opinión pública para entender dónde está parada la sociedad sobre distintos temas. Trabajamos mucho con comunicación política porque un poco el objetivo de los estudios que hacemos está orientado a bueno, a dar también asesoramiento en materia de comunicación política, pero también en comunicación institucional o no gubernamental.
Bueno, y como comentaba recién Octa, afortunadamente entre los dos, las dos consultoras, ahí logramos como muy buena sinergia y se nos ocurrió empezar a investigar acerca de los jóvenes, que notamos que es un segmento que usualmente pasa que la verdad que no se le presta mucha atención en la política. Exceptuando la campaña del 2023, ¿no? Donde tuvieron un rol muy preponderante con bueno, la irrupción básicamente de Javier Milei como candidato y como siendo ellos como uno de los principales eh, uno de los principales ganchos, digamos, como para lograr generar, prosperar, digamos, la campaña, ¿no? De hecho, trajeron ellos la figura de Javier Milei a muchas de las casas, bueno, tuvieron ahí un rol muy, muy preponderante. Y bueno, y también nos interesaba mucho, en primer lugar, empezar a investigar esto, ¿no? ¿Cuál es la vinculación que tienen ellos con las redes sociales? Y entonces para ello, bueno, quiero, si les parece, puedo compartir pantalla y les vamos mostrando una presentación que preparamos con Octa para contarles. Bueno, ahí te mandé, Diego, un pedido para presentar. Ahí está, pedido aceptado. Genial. Bueno, acá está nuestra presentación y contarles un poco que la primera parte de esta investigación intenta hacer, bueno, básicamente esta, ¿no? Conocer la vinculación que hay entre los jóvenes y las redes sociales, siendo las redes sociales una, bueno, hoy por hoy como uno de los principales medios de comunicación por excelencia ante un mundo que está en un declive bastante importante de los medios tradicionales. Pero bueno, también hay cosas interesantes acá que van apareciendo en la investigación y no damos tan por muertos, digamos, a los medios tradicionales, ya les vamos a ir comentando. La idea es, bueno, fue justamente empezar con este primer entendimiento para más adelante ir complejizando un poquito más el análisis y, por ejemplo, en un segundo informe, que es el que estamos preparando ahora mismo, en estas semanas, va a indagar un poco acerca de cómo es la vinculación que tienen las juventudes con respecto al trabajo, al sistema financiero, bueno, a la inteligencia artificial. Y después ya en un tercer informe entender un poco más la parte como institucional y cómo se vinculan los jóvenes con la democracia y la participación política per se. Así que, bueno, por ahora estamos trabajando en esta línea de investigación. Sí, y de alguna manera ir aportando algunos datos para comprender el presente de un sector de la sociedad que está muy interpelado por campañas publicitarias, por muchos tipos de contenidos, pero no necesariamente como una comprensión de, bueno, qué está pasando con este sector etario, más o menos cuáles son sus problemáticas, qué tipo de problemas enfrentan. Y que tiene muchas dimensiones. Estas tres que planteamos recién son las que este año vamos a estar trabajando, pero bueno, sí el universo juventud en relación a la tecnología de las redes sociales es muy amplio y probablemente en los años posteriores también estemos trabajando en otros campos que tengan que ver con la relación entre la juventud y distintos aspectos que tienen que ver con la nueva realidad vinculada a lo digital, al nuevo paradigma que nos trajeron la web 3.0 y la comunicación en general. Bueno, vamos ahora brevemente a presentar un poco la parte metodológica del estudio. Este es un estudio donde específicamente nos quedamos analizando a los jóvenes que tienen entre 18 y 35 años a nivel nacional y comentarles también que bueno, que creo que también un poco como la potencia, digamos, de este informe es que estamos combinando distintos tipos de metodologías, tres, de hecho. Una es una encuesta nacional, exclusivamente con jóvenes, y esta la hicimos de manera online.
con 730 casos. Hicimos 4 grupos focales online y también hicimos una parte de escucha de redes sociales y análisis digital de conversaciones. Em, que esto usualmente es como que lo que hicimos fue fusionar un poco la metodología más clásica de investigación, que es la parte de encuestas y grupos focales, con esta parte de escucha en redes sociales y todo lo hicimos de manera paralela, ¿no? Así que me parece que acá también hay bastante interesante de muchas cosas que van resonando en un mundo analógico, por llamarlo de alguna manera después terminan realmente teniendo un montón de continuidad, ya lo vamos a ir viendo con distintas preguntas o temas que fuimos tocando y que se expresan a la hora en la que interactúan, digamos, los jóvenes con las redes sociales. Octa, ¿querés comentar un poco cómo fue la parte del análisis de conversaciones Sí, por digital? supuesto, por supuesto. Nosotros ahí en esta apuesta bueno, distintos tipos de metodologías pensábamos, bueno, lo que pasa hoy en día con las encuestas es que por ahí los jóvenes por ahí no responden al teléfono a encuestas, no responden eligen no involucrarse, no se meten a convocatorias que ven en stories para ver su opinión, eligen no opinar. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cómo podemos medir sus opiniones si ellos eligen no responder cuestionarios? Entonces, ahí nos encontramos con otra realidad, que es que los jóvenes igual, a pesar de que no respondan preguntas sobre sus opiniones, opinan todo el tiempo sobre los temas. ¿Dónde opinan sobre los temas? En las redes sociales. Entonces fue un poco aprovechar ciertas metodologías de investigación, como son el social listening, que básicamente es el monitoreo de palabras claves en redes sociales para ver comprender de qué hablan los usuarios en su ecosistema natural. O sea, no es cautiverio, no en un ambiente cerrado, sino ahí cuando piensan que nadie los está viendo, nadie les está prestando atención y están opinando de la vida diaria, bueno, tomar esas menciones, ese tipo de conversación digital, que es toda pública, por supuesto. Lo que tienen las redes sociales es que todo tipo de contenidos que se generan se lanzan al ámbito público y a través de un seguimiento de menciones, y cuando decimos menciones nos referimos a eh, repetición de palabras claves que estamos midiendo. Por ejemplo, medimos una serie de palabras claves relacionadas a el vínculo entre juventud, tecnología, redes sociales y eh, estados de ánimo, cuestiones de salud mental. Y a partir de ese tipo de palabras clave, nosotros podemos hacer un conteo, hacer una contabilización, un seguimiento de cuánto se usan esas palabras clave, cuántas veces se repiten, quiénes son los usuarios que utilizan esas palabras clave y a través de ese seguimiento poder contabilizar y sacar algunas tendencias, ¿no? O sea, detectar algunas frases y palabras claves y interpretar qué tipo de tonalidad sentimental, si lo dicen con enojo, lo dicen bien, lo dicen em, interpelando a pares. Entonces, un poco entender cómo se interrelacionan los usuarios a partir de conversaciones que tienen que ver con los temas que nosotros estábamos analizando, que es una dinámica muy similar a la que se da en los grupos focales, pero en las redes sociales, digamos, que por ahí tienen otra maximización, mayor cantidad de casos quizá. eh, no es un ambiente cuidado, está, digamos, de alguna manera con las problemáticas que atraviesan las redes sociales y los conflictos propios que tienen las redes sociales, pero lo que tiene la metodología de social listening es que te permite analizar una gran cantidad de datos, una gran cantidad de usuarios, una gran cantidad de menciones, como por ejemplo en este caso que hemos llegado a analizar más de 2 millones de menciones en algunos casos, que bueno, en otras metodologías es difícil de alcanzar números parecidos. Pero bueno, todo tiene sus limitaciones y por eso justamente hemos buscado como combinar tres metodologías utilizadas para el análisis de la comunicación digital en general para, bueno, ir complementándolas. Buenísimo. Bueno, avanzo.
Bueno, supuestamente, ahí está, ahí va. El periodo de análisis fue básicamente todo el mes de mayo, donde hicimos la aplicación de estas tres metodologías que comentábamos. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Básicamente ofrecer información disponible para que nos pongamos a pensar entre todos, no solo a nivel social, sino también instituciones, bueno, empresas, gobiernos, el que necesite básicamente para pensar un poquito más esta vinculación que existe, ¿no? entre los jóvenes y las redes. Bueno, esta primera parte la voy a pasar como un poco rápido porque me parece que hay cosas más interesantes al final. Esta primera parte habla un poco de cómo es la vinculación hoy que tienen los chicos con las redes. Vamos a ir combinando, van a ver alguna información sobre, bueno, frases icónicas de los grupos focales, bueno, cómo fue dando los resultados de la encuesta y después algunas intervenciones de la escucha de redes sociales. Acá en cuanto a la evolución del uso de las redes, vemos dos frases que destacamos de uno de los participantes, de dos participantes distintos. Por un lado nos dice, los algoritmos cambiaron todo. Antes te conectabas en un momento particular, pero ahora estamos conectados todo el tiempo. Y la otra, que va muy en línea con esto, es muy difícil relacionarse con la gente si no tenés redes, ¿no? Como esta omnipresencia absoluta de las redes sociales. De vuelta, recordemos siempre que estamos hablando de jóvenes y cómo para ellos, incluso mismo en la conversación, los grupos focales, por las dudas, aclaro, es una conversación básicamente que tenemos con un grupo de personas muy reducida, donde hablamos sobre distintos temas. Es una charla que dura hora y media, más o menos. Y en esta charla, por ejemplo, nos comentaban, ¿no? Cómo antes, quizás, los más grandes, ¿no? Nos decían, cómo antes, quizás cuando conocías a alguien, te daban un teléfono para después seguir en contacto. Y ahora no, la pregunta de toque es, bueno, ¿cuál es tu red social? Y si no tenés red social, es raro, ¿no? Eso es un poco la actitud que toman. Bueno, ¿cuál es la red que más utilizan? Básicamente Instagram. Facebook vemos que sigue teniendo muchísima penetración bueno, en Argentina, en especial Facebook al interior. Y es interesante también, bueno, cómo acá hay algunos matices, ¿no? Cómo Facebook sigue teniendo vigencia también por una cuestión por ejemplo, de utilizar una parte que se llama Facebook Marketplace. Marketplace. Claro, que es para vender cosas y comprar cosas usadas, entonces, bueno, por eso no dan de baja sus cuentas, pero no es que interactúan tanto quizás, y es una red que tiende a ser más utilizada por personas mayores. También me parece súper interesante siempre como entender el volumen de Twitter o X, que se llama, bueno, desde hace un par de años ya, que siempre parece como sobrevaluarse un montón, pero hace muchísimo ruido, pero la verdad es que son pocos, o son los menos, digamos, los que lo usan, ¿no? Y eh, bueno, y después, por ejemplo, el tema de TikTok también me parece súper interesante destacarlo. Tiene bastante llegada, no es una de las principales redes más utilizadas, pero vemos cómo fundamentalmente son las mujeres, la mayoría de las mujeres, 53%, nos expresa en la encuesta que usan TikTok. Como medio lenteja acá está. Bueno, Sí, y acá, y todo estos son este, me datos parece súper interesante. sí, que digamos, es interesante también ver cómo las distintas metodologías arrojan resultados que son de una manera similar y que lo demuestran desde ángulos distintos. Porque por un lado tenemos en el dato anterior que mostrábamos, usuarios que dicen, no usuarios, personas que dicen que usan tal red social o prefieren tal o tal. Y en el análisis digital podemos contabilizar qué cantidad de visitas totales tienen las redes y qué grado o nivel de permanencia tienen los usuarios cuando utilizan una de esas redes. Entonces, veíamos que Instagram era la principal, era como para todos la respuesta rápida y sencilla era no, Instagram es la número uno, pero en términos de cantidad de visitas, nos encontramos con que Facebook entraban más cantidad de veces a Facebook
Y en términos de permanencia, la cantidad de tiempo que utilizan una red cada vez que la abren, TikTok se lleva la delantera. Estamos hablando de 17,48%, perdón, 18 Minutos. 17 minutos y 48 segundos promedio de permanencia en la red. O sea, estamos hablando de que cada vez que los usuarios abren TikTok, cada una de esas sesiones que abren, se quedan ese tiempo conectados, lo cual habla de no salirse, de ser completamente leales a lo que está sucediendo ahí, conectarse, engancharse y quedarse ahí y no hacer ese zapping de redes sociales que se suele ver y hemos visto mucho a lo largo de la investigación. Y de nuevo, bueno, el nivel de Twitter, también sorprendente en esto un poco que decía recién Flor, estamos hablando de una permanencia de 10 minutos, más o menos cada sesión, cada vez que abren Twitter están como mucho 10 minutos y bueno, siguen hacia otras redes sociales. Bueno, también preguntamos con qué fines utilizan fundamentalmente las redes y bueno, la verdad es que acá hay de todo, pero sí, lo que gana la delantera es básicamente entretenerse, ¿no? El entretenimiento y la información. Acá nos responden, esta es una pregunta de respuesta múltiple, 67% que es entretenerse, 60% informarse sobre temas de actualidad. Em, y bueno, TikTok es la más utilizada para entretenerse y X o Twitter es básicamente para informarse. O sea, esta es como la parte positiva, digamos, que traen las redes sociales, ¿no? Que también nos expresan en los grupos focales. Igual ahora vamos a ver algunos bemoles, digamos, que se expresan a la hora de vincularse con las redes que bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? El tema del impacto que generan en la salud mental de los chicos que las consumen. Em, y hablando un poco con la relación que tienen los chicos con las redes, acá nos pareció siempre muy interesante, bueno, por ejemplo, esta frase que es textual de un grupo focal y que da un poco bueno, el pie para pensar el título de la investigación. Por un lado, nos dicen, mi relación con las redes es adictiva, es amor y odio, textual. Otro textual, siento que desde lo vincular en el día a día se van perdiendo habilidades sociales que tiene que ver con interactuar. Es como que siempre está la preferencia de interactuar a través de un teléfono o a través de las redes y no tanto personalmente, como interactuar personalmente. Personalmente me refiero a o llamo por teléfono o, bueno, sería peor, digamos, como el tema de ir a visitar a alguien. O hablar así personalmente cara a cara con alguien genera muchísima más energía para los chicos que utilizar las redes, ¿no? Y un poco habla de esto de cómo uno cada vez se va como metiendo más, ensimismando y se va volviendo como muy endogámico. Y acá otra de las frases, que esta es la que da realmente el título al estudio, nos dicen, las redes son tóxicas, me encantan, disfruto, pero es contraproducente porque me lleva mucho tiempo y pasaron 2 horas y estuve scrolleando. Bueno, un poco, si por ejemplo nos ponemos a ver con los datos anteriores, ¿no? Que mostraba recién Octa, qué sé yo, redes como TikTok que terminan siendo totalmente adictivas. Para recordar, TikTok lo que tiene son formatos de videos cortitos, que en realidad todas las redes también están yendo o derivándose a ese tipo de formatos de videos cortitos. Y bueno, sí, en promedio veíamos los números que nos mostraba Octa, no sé cuántos videos te habrías visto de 30 segundos, ¿no? Pensando que estás en un promedio de 18 minutos promedio. Promedio significa que alguien capaz que estuvo, no sé, 2 horas y otro estuvo capaz que 2 minutos. Y entonces, bueno, nada, ahí vamos a sacar un promedio. Bueno, y esto se expresa muchísimo, ¿no? La conversación que tuvimos con los chicos, esto de esta, es como que te atrapan las redes
y bueno, y te quedás ahí, scrolleando, significa como ir pasando historia por historia, información por información, y un poco eso es como que en cierta forma terminas no pensando en nada, aún a pesar de que estás consumiendo información y a veces estás interactuando con otros usuarios, porque le pones un like o porque compartís la información y así. Sí, es como inercia, es como el Claro. consumo ad infinitum. Pero sí, la verdad que termina siendo muy fuerte y termina te causando ahí estragos, ¿no? Bueno, acá esta es una pregunta de la encuesta. Preguntamos, ¿sentís que el uso de las redes sociales afecta negativamente tu salud mental o emocional? Si bien la mayoría nos respondió que no, que ellos ven que no, 61%, 39% nos respondieron que sí. Y la verdad es que cerca de un 40%, o sea, de 10 chicos, que 4 nos digan que ellos reconocen que les afecta la salud mental o emocional, creo que es, al menos ahí una lucecita debiera prenderse, ¿no? Y cuando hacemos un análisis un poquito más minucioso de quienes responden con más vehemencia esta pregunta, vemos que los más jóvenes, quienes tienen entre 18 y 24 años, están más atentos a este efecto negativo. Que acá hay dos cosas. Una es, bueno, qué mala noticia que está generándose un efecto negativo, pero la parte positiva, que también un poco esto se fue viendo a lo largo de la charla que tuvimos en los grupos focales, es que ellos están atentos a eso y son conscientes de eso. Y creo que cuando uno tiene un problema, qué mejor que primero ser consciente, ¿no? Que uno tiene ese problema como para poder abordar y buscar alguna solución al respecto. Bueno, también preguntamos, en caso de que sí, que genere obviamente un efecto negativo, ¿cuál es este efecto? Y vemos acá cuestiones como ansiedad, agotamiento mental o emocional, dificultad para concentrarse, problemas de sueño, baja autoestima, que bueno, también obviamente lo fueron comunicando a lo largo de la charla en los grupos focales. Esto es dato de la encuesta. Y creo que la próxima es tuya, Octa, que tiene que Sí, ver sí, con las sí. búsquedas Y que en- tiene que ver con lo mismo, digo, en esta cuestión de qué nivel de conciencia tiene la juventud en relación a las problemáticas que le despiertan las redes sociales. Y bueno, también es importante saber que la sociedad juvenil de alguna manera está conversando, está hablando cada vez más de lo que le generan las redes. Hay cada vez más tweets, cada vez más posteos de redes sociales que hablan de que borraron Instagram porque le generaba inseguridad, porque ya no usa filtros para sacarse selfies, porque genera desapego con el propio cuerpo, con la propia estética. Cada vez hay más tipo de noción de lo que le generan las redes sociales y cada vez empiezan a hablar más al respecto. En este caso, es un gráfico que muestra cuáles son los problemas de salud mental ligados al uso de redes sociales que más mencionan en estas conversaciones de redes sociales, que cada vez más expresan en tweets, posteos de Facebook, de Instagram, de distintas redes sociales. Y bueno, vemos que lidera en cantidad de menciones lo que tiene que ver con inseguridades sobre el propio cuerpo, sobre opiniones políticas, no animarse, ese no animarse a subir contenido o a no ser querido. También lo que veíamos también y lo que vimos como de manera general en relación al informe, esta cuestión de la adicción, de estar constantemente mirando aunque no sea relevante, o sea, esta cosa del consumo per se, porque sí, y nada más que porque sí, por una cuestión de estar enganchado. Y cómo esa adicción y estas inseguridades también de alguna manera conducen a esa depresión, a una falta de deseo, estar solamente constantemente enganchados con los contenidos, pero desapegado de los temas de cada uno. Son temas que son muy frecuentes, como decíamos y se ve claramente en el gráfico: inseguridades, adicción, depresión, ansiedad y traumas son
como los temas que más son mencionados en la conversación. Después, por supuesto, autoestima, abrumación, estrés, miedo, insomnio, son muy mencionados también, menos que lo relacionado a adicción, inseguridad y depresión. En el chat vi que estaban teniendo algunas consultas, Sí, ¿no? sí, ahí Silvia estaba preguntando y ya le respondí. Ah, bien, perfecto. FOMO. Sí, Fear of Missing Out. Tuve FOMO del chat y tuve que Miedo preguntar. de perderse algo. Sí, sí, Bueno, sí. ¿no? Querer estar en todo, entonces por eso uno te la pasás scrolleando y te quedás ahí para no perderte noticias, por ejemplo. Uy, a ver, ahí está. Bueno, próxima. Preguntamos si sienten que están usando las redes mucho más del tiempo que les gustaría. Y acá, bueno, de vuelta, vemos 47% de los jóvenes nos dicen que sí. Eh, Uno, si pasa rápido esta gráfica, dirá, bueno, es la mitad que te dice que sí y la otra mitad que te dice que no. Pero bueno, yo me quedo con que la mitad que nos dice que sí, que están pasando mucho más tiempo del que les gustaría porque está dando cuenta de esta especie de adicción que está generando, ¿no? Hay algo que es como que te atrapa y vos no podés salir. Y cuando hacemos un doble clic, por ejemplo, en los más jóvenes, quienes tienen entre 18 y 24 años, casi un 60% nos dice que están usando mucho más tiempo del que les gustaría en las redes. Y esto también, bueno, hablando con ellos en los grupos focales, ven, o sea, son muy conscientes de cómo... em, bueno, las redes eso los terminan atrapando en el sentido de se la pueden pasar horas y horas y horas y horas, así como les digo, viendo videitos o viendo, consumiendo información, ya sea en TikTok. Bueno, esto que estoy comentando me imagino que no es novedad para alguien que tiene cerca a algún joven, ¿no? Que ven que están todo el tiempo con el teléfono. Y es como que no pueden dejar de hacerlo. Eso es la verdad que termina siendo un problema porque ellos mismos reconocen, che, estuve 2 horas con las redes en vez de, por ejemplo, estudiar. Pues pensemos eso, que son chicos, por ejemplo, que están en edad de estudiar la universidad o, bueno, quizás las usan para distraerse un poco después de volver de sus trabajos, pero aún así tampoco sienten que realmente se distrajeron o que lograron descansar sus cabezas, ¿no? Así que termina siendo bastante contraproducente. Bueno, esto un poco lo que estaba comentando recién. También preguntamos en la encuesta, ¿alguna vez sentiste cansancio, saturación o hartazgo por estar mucho tiempo conectado a las redes sociales? Sí, 56%, no 32%. Y de vuelta vemos cómo los más jóvenes son más conscientes todavía de esta adicción que les generan las redes. La próxima es tuya, Octa, que habla un poco de cómo, bueno, los chicos en las búsquedas que hacen en Google, que siempre decimos, ¿no? Son como muy botonas las búsquedas, porque no es botonas en el sentido de yo busco lo que realmente pienso o siento o no me animo a preguntarle a Sí, sí, otra, ¿no? sí. Se lo pregunto a Google. Eso último que dijiste es clave, lo que uno no se anima a preguntar en público, lo que uno no se anima a plantear en un debate de redes sociales, lo busca en Google. Y de alguna manera, increíblemente, y es un tema a seguir investigando y que por supuesto que lo tenemos anotado para verlo en adelante, cómo la sociedad en general, pero particularmente los jóvenes, confían en lo que ven en Internet y en la inteligencia artificial para lo que son consejos de vida, lo que son cuestiones psicológicas o bueno, cierta tutoría ante ciertas problemáticas. Entonces, lo que vemos en Google, en el análisis de las búsquedas de Google, que por supuesto son datos públicos que se pueden investigar a través de Google Trends, se puede ver qué nivel de búsqueda tienen ciertos temas, ¿no? Y ver cómo problemáticas como dar de baja Instagram, la adicción a las redes sociales,
búsquedas relacionadas a dejar el celular. Cuando decimos búsquedas relacionadas a este tipo de frases nos referimos a em, cuando los usuarios buscan técnicas para usar menos las redes sociales, para evitar esto, como los usuarios están cada vez más atentos a que es algo nocivo para su vida y que de alguna manera intentan regularlo y que encuentran en Google, en las búsquedas, una vía para acercarse a ese resultado. Em, y que de alguna manera habla de nos da un dato que no obtenemos a través de la encuesta, porque son por ahí temas que son difíciles de blanquear o difíciles de contestar en una encuesta y que lo hacen a través de Google, y que de alguna manera nos permite llegar a esa información como, bueno, como ir liberándose de esa omnipresencia, como lo decía Flor recién, de las redes sociales en su vida, digamos. Mm. Ups. Bueno, próxima. Esta nos pareció súper interesante. Preguntamos, intentaste en la encuesta, ¿no? ¿Intentaste abandonar alguna red social porque te cansaste y volviste a instalarla después? Bueno, el 40% nos respondió que sí, que intentaron, pero después volvieron a instalarla. El 15% nos dijo que sí, y después, bueno, ahí ellos lograron superar la adicción con las redes. El 15% después no volvieron a instalar esa red. Así que ahí entre los dos tenemos un 55% que tuvieron este intento, ¿no? De actuar en consecuencia ante esta toxicidad que estaban viendo con las redes. Y un 45% restante que dice que no. Pero acá me parece sumamente interesante cómo, cuidado, porque hay un 40% que fue fallido el intento. Y trataron de utilizar alguna estrategia que después, hablando en los grupos focales, nos comentaban, ¿no? Desde tratar de hacer una semana de detox de redes sociales, como se hacen detox, vieron, de dietas y jugos y demás, bueno, detox de redes sociales y pantallas, pero no lograron, o sea, hicieron menos de una semana y ya después volvieron a bajarse la red, o mismo tratar de buscar otro tipo de estrategias como aplicaciones que básicamente una se las baja para que te traben el teléfono cuando vos seteás y le decís al teléfono, bueno, yo quiero autopermitirme utilizar las redes sociales de tal hora a tal hora durante el día. Si la hago después o antes de esa franja horaria, la misma aplicación no me permite. Bueno, Sí, intentaron o que te ese llegue una tipo de... notificación que te diga, utilizaste tanto tiempo hasta ahora en esta red, entonces vos decís, me zarpé. Y esa autorregulación, esa autocensura también en el uso de las redes. Sí, el tema es eso, que es tal el nivel de captación que tienen las redes que, bueno, ya vemos un 40% que nos está diciendo, fracasé, intenté dejarla, pero fracasé, o de utilizarla menos y fracasé, lo cual es, creo, bastante alto como porcentaje. Bueno, también preguntamos por la parte como más negativa, ¿no? De las redes, más allá de lo que veníamos hablando, la ansiedad y demás que generan, pero preguntamos en relación a si alguna vez sufrieron alguna de estas situaciones en redes sociales. Situaciones como acoso sexual, bullying, cancelación, difusión de imágenes o datos personales sin consentimiento, etcétera. Bueno, estos son los resultados. Está al principio de la tabla, básicamente acoso sexual y bullying. Y acá es muy importante ver cómo las mujeres son las quienes más expresan que fueron más víctimas o se reconocen como más, sí, víctimas, digamos, de este tipo de situaciones complejas, ¿no? En las redes. Bueno, pasando ahora a otro segmento de la investigación, donde hablamos un poco o indagamos un poco acerca de la privacidad, bueno, algoritmos y fake news. Em,
después de analizar, ¿no? Como cuán endogámica, cuán cercana, digamos, hiper cercana, digamos, es la relación entre las redes y los jóvenes, le preguntamos acerca de la privacidad, si estaban al menos al tanto de, les preocupaba algo, en algo, la privacidad que les dan o no, digamos, las redes sociales. Y acá lo que vemos básicamente es que un 74%, o sea, tres cuartos, nos dicen que no les preocupa. O sea, y un 26% restante nos dicen, bueno, sí, eh, están preocupados, ¿no? Perdón, al revés, que les preocupa, un 74% que les preocupa y solo un 26% que no les preocupa, lo cual habla nuevamente de cómo ellos están, que es la parte, creo, súper positiva, o al menos a mí muy esperanzadora de este informe, ¿no? De la conciencia que tienen los chicos de aún a pesar de sentirse como víctimas y totalmente atropellados por las redes, son conscientes de lo que están haciendo. No es que se les pasa y no se dieron cuenta, ¿no? Em, bueno, próxima, ¿dónde crees que se encuentra la información más confiable? Esta también es una pregunta de la encuesta. Bueno, básicamente redes sociales. Medios tradicionales nos responden en un 16%, redes sociales antes 27% y en los dos 25%. Acá me parece interesante en los grupos focales nos comentaban el hecho de que ellos utilizan los medios tradicionales como la radio y la televisión, que están en las redes sociales a su vez, pero como validadores de la información, del tipo de información que están consumiendo, lo cual me parece una excelente noticia para los medios tradicionales que venían bastante de capa caída. Es decir, cuando sucede algo, porque los chicos son muy conscientes que están todo el tiempo, bueno, dando vueltas fake news y pueden ser víctimas de alguna fake news, pero la pregunta siempre era, bueno, pará, ¿salió en Infobae, por ejemplo? ¿O salió en La Nación? ¿O salió, bueno, en estos medios más tradicionales? Si hay un posteo de esos medios, bueno, obviamente ellos tienden a creer más o a darle más legitimidad a esa noticia, lo cual de vuelta creo que es muy, muy alentador para estos medios tradicionales. Bueno, preguntamos también qué medio o red social te parece más útil para informarte sobre política. Y acá, bueno, básicamente portales de noticias en Internet, que viene un poco en alusión a lo que comentaba antes, 33%, Instagram 31%, YouTube 29%. Em, bueno, una de las segmentaciones también que nos pareció interesante es como, por ejemplo, quienes votaron a Milei en el 2023 tienden a informarse más por redes como YouTube o Instagram, y quienes votaron por Unión por la Patria en el 2023 se informan más por portales de noticias y medios tradicionales. Como hay una diferenciación. A ver, estoy viendo. Están interactuando, bueno, ahí en el chat. A ver, dice Eduardo, se me ocurre que estos fenómenos contemporáneos, tanto en los adolescentes como en los adultecentes, se debe a un fenómeno que es pandémico, frustración existencial y frustración generativa. Sí, la verdad es que algo de eso hay y bueno, se ve esto, sí, lo que dice Diego en el chat, coincido Eduardo, la pandemia aceleró un proceso que creo ya se venía observando en relación a la mayor y más rápida frustración e incluso de cierto inconformismo con lo cotidiano. Sí, Eduardo dice, la ciencia y la técnica han resuelto casi todos los problemas del hombre. Hoy nos queda el hombre como problema también. Silvia, yo creo también que la pandemia ayudó mucho, la gente se volcó a las redes, corrijo, todos nos tuvimos que volcar. Sí, sí, no quedó otra, ¿no? Es como que, bueno, se volvió el lugar por excelencia para poder interactuar con otro ser humano, más en ese momento. Eh, bueno. Se armó un lindo debate. Sí, sí, sí. Próxima pregunta.
indagamos acerca de la libertad de expresión o de censura, si ellos ven en las redes que tienen realmente libertad de expresión o si hay censura y manipulación. Bueno, 48% expresa que hay, cree que hay libertad de expresión, 44% expresa que hay censura y manipulación y 8% nos dice que no sabe. Y acá de vuelta podemos ver ahí una segmentación distinta en relación, opiniones distintas en relación a si votaste a la libertad de avance en el 2023, tendés a pensar que hay más libertad de expresión, 63% nos dijeron eso, comparado con quienes votaron por Unión por la Patria, que son mucho más escépticos y creen, bueno, básicamente que hay más manipulación y censura, ¿no? Bueno, ahora este segmento habla, bueno, de la configuración de la subjetividad política y cómo se vinculan ellos políticamente o no a través de las redes. Bueno, al indagar sobre participación política, esta es una frase que nos pareció interesante para compartir. En los grupos nos dicen, meterse a hablar de política es meterse en controversia. No hay mucha gente neutra. La gente neutra decide no opinar en las redes sociales. Y esto da un poco cuenta de cómo básicamente los chicos tienen una actitud más bien pasiva en cuanto a la participación política en redes, ¿no? Son más bien observadores, porque ellos saben que en la primera es como que si vos te animás a meterte, a opinar en política, sabés que te tenés que, bueno, fumar después que vengan y te vengan leones a comer más o menos y y tenés que tener la piel muy dura para bancarte eso. Entonces, por eso saben que es como bastante jugar con fuego si llegan a hacer algún comentario así de una manera directa y jugársela. Entonces, siempre la actitud termina siendo mucho más pasiva y esto de, bueno, yo a lo sumo haré un retweet o a lo sumo daré un like, pero hay que tener mucho para, bueno, opinar directamente en redes. O eso es un poco lo que, bueno, nos fueron transmitiendo. Bueno, por eso también un poco estos números, ¿no? En la encuesta preguntamos, ¿compartís contenido político en redes sociales? 15% nos dicen que siempre. Estos son, y además es cuán interesante, ¿no? En redes como por ejemplo Twitter, bueno, X, en realidad es una minoría muy ruidosa y hay una mayoría muy silenciosa que está básicamente observando, es como la platea, ¿no? Es un poco esa la sensación de la relación que se da. Em, bueno, y acá en este dato de la encuesta, 15% nos dicen que sí, que siempre comparten contenido político, 53% que a veces comparten y 32% que nunca comparten contenido político en redes sociales, que no significa que no les interese o que No, no lo claro. sigan, ¿no? Bueno, acá en esta sección analizamos un poco el poder de las empresas de tecnología y el Estado, ya como última parte del informe, y también acá creo que hay cosas interesantes. Bueno, un Estado ausente, prácticamente, esto es una frase de Grupo Focal, nos dicen, no siento que va a cambiar mucho lo que yo vote, gane quien gane, ninguno va a ser un cambio significativo. Esto, bueno, en relación a la participación política y en relación específicamente al poder que tienen las empresas como, bueno, las grandes empresas tecnológicas por sobre nosotros. Básicamente hicimos esta pregunta. ¿Crees que Facebook, Google o TikTok tienen demasiado poder sobre lo que las personas ven o piensan? Bueno, un 60% nos respondieron que sí, un 20% que no y otro 20% que no saben, ¿no? Y de vuelta, acá habla bastante de esta conciencia de, bueno, yo sé que acá el señor Facebook, el señor Google, el señor TikTok está demasiado metido en mi vida, y bueno, ya está, lo doy como dado.
¿no? Eh, la pregunta es bueno, si después quieren hacer algo respecto de eso. Ahora vamos a ver un poquito los próximos números. Bueno, y acá es también interesante ver cómo quienes votaron por Unión por la Patria en el 2023 ven ahí que, bueno, con mayor vehemencia, de un 60%, de ellos expresa que sí, que estas empresas tienen demasiado poder por sobre lo que pensamos o vemos en las redes. Bueno, y en relación a esto de qué hacer ante esta situación, hicimos la siguiente pregunta. ¿Pensás que el Estado debería intervenir para regular el poder de las empresas tecnológicas? Por ejemplo, protegiendo la privacidad de los usuarios, limitando la manipulación de algoritmos, controlando la desinformación, etcétera. Bueno, un 37% nos dice que sí, 43% nos dice que no, y 20% nos dice que no sabe. Y acá, bueno, nuevamente los más peronistas, kirchneristas, por llamarlos de alguna manera, un 56%, o sea, más de la mitad, nos dicen, bueno, sí, que el Estado tiene que hacer algo ante esta situación, no pueden quedarse de brazos cruzados, básicamente. La pregunta es, que es un poco la que viene, es esto, ¿no? ¿Pensás que el Estado tiene suficiente poder para regular a las empresas tecnológicas? Porque, bueno, hablamos de monstruos como Facebook, que ya tienen demasiada información acerca de nosotros. Sí, y venimos de si debería o no debería, pero puede, es lo que queda, digamos. Claro. Y acá, bueno, sí, no le ven mucha potencia, al menos al Estado argentino, ¿no? Que es donde estamos haciendo en esta geografía esta pregunta. Un 40% nos dice que sí, eh, que, que tiene suficiente poder, pero después la verdad es que el resto te dice que no o que no sabe o lo pone en dudas. Entonces, bueno, es quién te protege, si es que alguien te tiene que proteger, ¿no? Es un poco la pregunta que nos deja. Bueno, y ya para ir cerrando, vamos con las conclusiones. Las redes sociales son una herramienta omnipresente en la vida de los jóvenes argentinos, con un impacto profundo en su socialización, consumo de información y salud mental. Sin embargo, su uso está marcado por contradicciones. Ofrecen conexión, pero generan ansiedad, facilitan el acceso al conocimiento, pero propagan desinformación. Los jóvenes son conscientes de estar alimentando una relación que ellos mismos describen como tóxica y perjudicial para su desarrollo, pero se sienten impotentes y resignados. Realizan intentos fallidos para superar la adicción a las redes. En el mundo digital, el Estado no aparece como un actor capaz de arbitrar la relación desigual de poder entre los usuarios y las empresas de tecnología. Bueno, y por último, este informe destaca la urgencia de abordar estos desafíos desde la educación, la regulación y la responsabilidad corporativa con el fin de construir un ecosistema digital más seguro y equitativo. O al menos este es el pequeño granito de arena que apuntamos a aportar con este informe. Bueno, y después creo que viene presentaciones nuestras, bueno, información de contacto. Bueno, comentarles que en las dos páginas bueno, las dos consultoras está el informe completo, si quieren bajárselo, obviamente. eh, Nada, está disponible, o si no, bueno, o lo pueden pedir a Diego, o si no, nos escriben y obviamente que con gusto se los Sí, compartimos. el informe completo y otra edición de un informe anterior que hicimos también midiendo ciertos líderes de opinión para la juventud, que también llamaron la atención, que lo giramos un poco y tuvo un poco de ruido en medios, lo cual estuvo bueno para la repercusión de nuestra investigación, pero también lo pueden encontrar en nuestras páginas web y también, o si no lo encuentran o no les anda internet o qué sé yo, nos mandan un mensajito y también se los compartimos. Recién Flor, bueno, recién, al principio de la charla, Flor un poco comentaba los informes que tenemos en adelante, las investigaciones que tenemos hacia adelante. Eh, Ahora en este momento estamos trabajando en la vinculación de los jóvenes con
la producción, el trabajo y el nuevo paradigma de la producción y el trabajo en el mundo digital, eh, la, la especulación financiera, la criptoeconomía, la economía de plataformas, son todas nuevas realidades que están viviendo los jóvenes y están atravesando los jóvenes y también están viendo cómo lo resuelven. Entonces, este mes, septiembre, octubre quizá también, estemos trabajando en la investigación de eso y muy pronto van a tener nuevamente novedades de nosotros, esta vez profundizando en ese campo de la juventud, pero particularmente en esto de su relación con la tecnología, la economía y el trabajo. Ahí Bueno, vi que en el si chat tienen estaban alguna preguntando pregunta, la web, pero ahí está en el chat. Ahí Flor puso recién la de Entrecomunicación y la de Reyes y Filadoro. Flor, Octavio, gracias. Vamos a abrir un poco, más allá que estuvimos adelantándonos en el chat a charlar un poco, a discutir, abrimos a quien quiera opinar, preguntar, o o repreguntarlo por hacer. comentar. Claro, comentar, sí, sí, no, no hace falta. Silvia, Eh, sí, eh, quería saber yo como profesora, ¿qué opinan ustedes del tema de la IA? Porque los alumnos ya se están pasando con su utilización y además no leen nada, me ponen leyes de España, está la bandera ahí y no la ven. Yo no lo puedo creer. Eso es lo que yo digo, bueno, sí, me parece bárbaro utilizar redes porque agilizamos, pero veo que no están leyendo lo que suben. Y por más que se los digo, me repiten el trabajo con otra ya, otra cosa que no va. No sé qué se puede hacer con eso. Sinceramente, o esperemos a que en el futuro esté mejor cargada, pero si está la bandera de otro país y estamos hablando de legislación, es lógico que no vamos a aplicar una ley de España. No sé. Ojo, hace poco salió un fallo que la justicia le mandó un reto, por decir así, a los letrados que en un escrito incorporaron jurisprudencia de otro país y que no era aplicable y no lo dijeron, ¿no? Porque no lo habrán leído, seguramente. Uy, Sí, se colgó. esa duda que plantea Silvia es la gran duda del presente. Creo que atraviesa no solo el ámbito de la educación, sino varios sectores que están teniendo esta problemática de la omnipresencia de la inteligencia artificial y de cómo, incluso te digo, ¿no? Las grandes empresas de comunicación están preocupadas también por el avance de la IA. Por ejemplo, Google tuvo que lanzar su propia inteligencia artificial porque estaba pasando que la gente estaba buscando más en ChatGPT que googleando cosas. Entonces, hay algo ahí de que todo resuelve la IA y apostar todo ahí que, que es problemático, sobre todo entendiendo que la inteligencia artificial se equivoca y muchos de los datos que por ahí te aporta son erróneos. Eh, Quizá también este tiempo que estamos atravesando, que hay una democratización de la inteligencia artificial y todo el mundo accede, empieza también a darse sus propios golpes de realidad de que no es tan eficiente en algunas cosas y pierda algo de credibilidad. Si eso sucede, bueno, la depuración se hace a sí misma, digamos. Lo que suele pasar es que la tecnología se mejora y probablemente ese margen de error se minimice. Y ahí es donde entra esto que charlamos en nuestro estudio de, bueno, si el Estado tiene que tener un rol, si tiene que haber un ente regulador, si tiene que los distintos estados establecer leyes y reglas claras para ver qué límites se le ponen a la inteligencia artificial en el ámbito de la educación, en el ámbito del trabajo, etcétera. Lo que sí me parece que es un margen de la nueva realidad es que ya está entre nosotros y es difícil evitarla.
Hay que ver cómo convivir con la inteligencia artificial y ver cómo regularla para, bueno, justamente para que no haya abusos en el uso de ella, pero hay que ver también cómo pensar la educación, cómo pensar la economía, el trabajo, sabiendo que va a coexistir la inteligencia artificial. Sí, igual también comentar un poco lo que dice Silvia, me parece súper atinado en el sentido de, creo que estamos yendo a un mundo en el que pensar va a ser un poco lo que te diferencie del resto. Me parece muy estúpido, muy básico lo que estoy diciendo, pero no, porque es cuestionarte, che, la IA me tiró esta respuesta, pero lo que dice Silvia, pará, me están preguntando por jurisprudencia argentina y yo estoy respondiendo con jurisprudencia española, como nada que ver, mínimamente hacer ese ejercicio de chequeo de la información y de control, y que eso tiene que ver con pensar y con hacerse uno, de tener la capacidad de hacer preguntas. Me parece que ahí hay un valor enorme en la sociedad y me parece que ahí la educación es como, bueno, tiene un rol preponderante en poder empoderar, valga la redundancia, a los seres humanos con hacerse preguntas. Cosa que la IA me parece que tiende a, bueno, nada, a como a morigerar el efecto. Y esa creo que va a ser la gran diferencia en los próximos cerquita de años que se vienen entre la utilización positiva de la IA o no, porque no es no usemos la IA, me parece que esa no es la respuesta. Qué sé yo, cuando es tecnología y la tecnología, la verdad que el ser humano siempre a la fuerza o no, pero terminó entrando y terminó sociabilizando con la tecnología, es como la calculadora. La calculadora al principio me imagino que todo el mundo se habrá como súper horrorizado, ¿cómo puede ser que usas una calculadora? Bueno, no. El tema es, usémosla para que nos potencie. Y para eso me parece que la clave está en asegurarse que estamos pensando y que estamos haciendo las preguntas que tenemos que hacer. Eso es como clave. Me parece que eso va a marcar una división social enorme entre quien tiene la capacidad de hacerse preguntas y no. A ver, en el chat, Augusto pone, yo creo que sí, gran cantidad de jóvenes no han podido despegarse de alguna red. Eso plantea la hipótesis sobre si esos jóvenes tienen la maduración necesaria para poder interactuar con las redes sin el peligro de adquirir algún tipo de adicción o tal vez no haber podido desarrollar alguna forma de pensamiento crítico que les permita detener su consumo cuando el mismo empieza a ser tóxico. ¿Se realizó algún estudio sobre esto? Em, Ahí hay un elemento que diferencia a las nuevas generaciones de quienes conocimos el mundo sin redes sociales, que bueno, hay una omnipresencia que, digo, es constante, desde que nacieron, desde que se criaron, desde todo su paso por la vida fue mediado por las redes sociales y es difícil por ahí, entiendo, escapar o poder hacer esa separación que un poco plantea Augusto. Eh, hay algo de la división entre la realidad y lo virtual o lo digital que es poco clara porque muchas veces la realidad también sucede en lo digital. Entonces, hay sectores de la sociedad, sobre todo los más chicos, los más jóvenes, que interactúan desde muy temprano con redes, y te digo, incluso desde niños chiquitos, porque utilizan la tablet, utilizan el celular que cuando yo era chico, bueno, era un juguete con ruedita físico y ahora es una tablet con un jueguito y hay un contacto ahí con lo digital que de alguna manera desde el inicio te plantea un camino que es difícil salirse de él. Entonces, bueno, bueno, sí. perdón, en el estudio, en la encuesta hicimos la pregunta, que no la reportamos ahora, pero acerca de cuándo empezaron a vincularse con las redes sociales, a qué edad. Y ahí lo que tenemos es que prácticamente la mitad nos responde que entre los 11 y los 14 años. O sea, ya ven desde muy chicos, no es el celular, sino las redes sociales. Bueno, que un poco las dos cosas vienen bastante de la mano, ¿no? Pero sí, un poco lo que comentaba Octa,
pensemos que, bueno, estos son chicos que son nativos digitales, ya está, o sea, es como, nacen con un celular en, en la mano, ¿no? Como que no está esa diferenciación. Por eso también es un doble desafío, creo, para ellos tratar de superar esa excesiva vinculación que tienen con las redes y también acá traigo el celular para poder vincularse de una manera como más al menos como nosotros la conocemos, de la vinculación personal uno a uno, ¿no? Y por eso cuesta tanto más. Sí, y volviendo a uno de los temas que ahí plantea Augusto, esto de si se realizó algún estudio sobre eso, bueno, me gustaría recomendar un libro, La generación ansiosa de Jonathan Ah, Haidt. Bueno, es un libro que un poco recorre por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes. mm, Es un recorrido de un psicólogo a distintos casos en distintos países sobre la evolución de los casos de ansiedad, de depresión, por el uso excesivo de redes sociales de una generación que convivió desde el minuto cero con redes sociales. Entonces, ahí hay algunos datos interesantes, algunas curvas ascendentes de cómo entre años anteriores y la actualidad ha ido en aumento muchísimos problemas de salud mental apegadas a el uso excesivo de las redes sociales. Nada, no sé si cuenta como estudio ese libro, pero lo recomiendo porque tiene ahí mucha información valiosa que, bueno, sirve para pensar e interpelar a las nuevas generaciones en torno a su relación con las redes sociales. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a aprovechar mientras alguien va por ahí piensa alguna otra pregunta. A mí como politólogo, digamos, y volviendo un poco a la especialización y demás, me preocupa, entre comillas, esta mirada negativa respecto al estado de los jóvenes. Ya sabemos que hay cierto desinterés, no solo de los jóvenes, de la sociedad en general, sobre la política. Digo, pensando en que efectivamente, y esto es una discusión que se da a nivel mundial, digamos, tema de regulación de redes, de inteligencia artificial y demás, que es un tema súper complejo. Digo, ¿qué creen ustedes que se podría hacer desde el Estado? Ya no tanto en términos de regulación, a mí se me ocurrió un poco pensando en esto que cuando Octavio decía, cuando éramos jóvenes, nuestro juguete era un juguete físico, digamos, no era una red. Digo, pensando en la recuperación del espacio público, pensando en el fortalecimiento de los clubes de barrio, en la actividad propia de los municipios, digamos, de esos espacios que vuelvan a ser espacios de encuentros de otro lugar. Por supuesto que es difícil que sean exactamente igual que como eran antes, digo, pero ¿qué se les ocurre a ustedes que puede hacer el Estado? ¿Cómo se puede construir desde la participación ciudadana incluso también para ayudar un poco? Si te hago un paréntesis, incluso la digitalidad tenía un aspecto de lo público porque era ir a un ciber a juntarte con amigos a jugar al counter en un ciber, digo, no era estar en la casa solo. Se me cae un lagrimón de acordarme de esas épocas. no, ahí yo creo que vuelvo un poco a lo que comentábamos con la pregunta de Silvia, ¿no? Esto de enfatizar de parte del Estado, bueno, enfatizar al 1000% la educación. Creo que todo va por ahí. O sea, si tenés ciudadanos mucho más críticos, bueno, ahí ya tenés como bastante ganada la pelea, ¿no? Igual obviamente todo parece ser como muy desigual porque da la sensación, es como, no sé, querer de repente regularizar, qué sé yo, el Bitcoin. Es como medio como que ya de movida lo damos por perdido. O territorializarlo cuando sabemos que es digital, digamos. Sí, pero creo que ahí el tema es empoderar al ciudadano, ¿no? De hecho, hubo intentos, no sé si recuerdan, hace un par de años, Yuval Harari, que es un filósofo israelí, él, no me acuerdo ahora en qué universidad en Estados Unidos está, me parece que está en Harvard, y pidió a las empresas tecnológicas, bueno, hace un análisis de un poco de la humanidad en general, de las sociedades, y una de las cosas que analizaba era el avance
la inteligencia artificial y junto con otro grupo de pensadores pidieron deliberadamente con una carta y todo pública a las grandes tecnológicas que por favor esperen, bueno, no dijo por favor, que esperen, al menos den un margen de 1 o 2 años para retrasar sus desarrollos tecnológicos en pos de que los estados pudiesen ayornarse y ayornar su legislación. Bueno, obviamente no. El señor Facebook, Mark Zuckerberg, siguió, siguió con la suya, cada uno siguió en la suya. ¿Cómo vas a frenar? Porque es frenar en cierta forma el avance del mercado, ¿no? Y digo, todo esto va de la mano del mercado y de producir más servicios bueno, y demás. Es como, es muy difícil, medio como querer tapar el sol con las manos. Así que, dado que eso ya está, me parece que no queda otra más que trabajar, pero de verdad, fuertemente en empoderar a los ciudadanos y a que se vuelvan lo más críticos posibles para que no coman vidrio o cada vez sea más difícil para las empresas, bueno, nada, traspasar y avasallar tanto al ciudadano. Hoy tengo una mirada medio pesimista, creo que eso ya está pasando, no sé, de hecho hubo campañas electorales como, bueno, la de Trump en su momento, todo el escándalo de Cambridge Analytica, recuerda cómo fue corriendo tan fácilmente el tema de la fake news y uno consumió así de una y se creyó, ¿no? Todas esas fake news. Em, pero bueno, obviamente no hay que perder la esperanza. Igual sé que Sí, no es hay positivo ni algo eso. de también de hay algo también de lo que sucedió con la última pandemia, con la cuarentena, esa aceleración de lo digital que se hablaba, que un poco también aceleró también esa disparidad entre lo digital y lo presencial, lo territorial y las experiencias compartidas colectivas. Sí, me parece que está bien que los estados busquen generar esos espacios de encuentro presencial y buscar es difícil competir a lo digital, es muy difícil desarticularlo, pero sí generar estímulos presenciales, territoriales. Lo decía Diego con los clubes de barrio, pero también los eventos culturales. No sé, buscar que la juventud de una manera sociabilice más allá de las redes sociales y si sociabiliza con las redes sociales, buscar de una manera ser consciente de qué pasa en las redes sociales y en qué sociabilizan para también estar atentos si tienen que intervenir de alguna u otra manera. eh, Porque también entendemos que las redes sociales pueden tener vicios conflictivos y pueden tener también tendencias complicadas y bueno, estar atentos a parte del Estado también es observar qué es lo que la ciudadanía necesita. Y muchas veces la ciudadanía no sabe lo que necesita, pero uno lo puede interpretar justamente por las problemáticas que uno percibe. Entonces, bueno, sí, apostar a lo territorial, en generar estímulos desde lo territorial, ver si uno puede copar eso. Eh, y dentro de lo digital, a priori, simplemente estar atento, escuchar. El social listening como herramienta para el Estado es fundamental justamente para construir esa cercanía. La ciudadanía no quiere acercarse a la política, entonces la política tiene que acercarse a la ciudadanía de una manera que no moleste, de una manera que sea simplemente estar atento, ver qué le pasa, qué siente, y a partir de eso interpretar también posibles soluciones tanto desde la tecnología como desde la política pública tradicional. Ahí vi que Augusto también hizo un comentario. Si los jóvenes dicen ser conscientes de su impotencia para el control del uso de las redes, ya que han fracasado en ello, creo que lo debemos entender como que están pidiendo ayuda. Y eso un poco va en la línea de lo que decía, ¿no? Estar atentos en el terreno digital, es el terreno en el cual ellos se expresan. Entonces, no abandonarlo, decir, no, lo digital es todo malo, hay que buscar solo la territorialidad. No, bueno, prestarle atención a lo digital, ver qué pasa en lo digital y interpretar si hay un pedido de auxilio y si lo hay, bueno, estando cerca en lo digital también para ver qué se puede hacer. Incluso pienso, el Estado puede hacer
campañas digitales de difusión de Adicción. no números o chatbots para salir de una adicción, etcétera. Claro. Puede estar presente de muchas maneras, así como cuando se habla de violencia de género en los medios, hay un número. En las redes sociales también cuando de repente empiezan a haber ciertos patrones de comportamiento, esté el Estado presente de alguna manera. Eso es algo posible con la tecnología de hoy y está bueno que el Estado se lo plantee. Y a eso que dice Octa le agrego que creo que es un poco, bueno, ahí la pandemia nos metió en quinta fondo a la necesidad de cubrir la salud mental. Mismo, qué sé yo, uno si va a un hospital, es un hospital público, es difícil conseguir un psicólogo, o prácticamente no hay, depende de los municipios, depende del lugar donde uno vaya, pero usualmente todo eso tiene que ver con la medicina privada. Entonces ahí me parece que el Estado estaría buenísimo que ponga una pata mucho más presente y mucho más sólida en lo que tiene que ver con la contención de la salud mental, porque en definitiva estamos hablando de eso. Y creo que es una por eso digo, es como, es muy interesante como lo que está diciendo Augusto, ¿no? Esto de los chicos son conscientes al final del día de que tienen una necesidad y están pidiendo ayuda. Eso es lo que están expresando. Bien. ¿Alguien más que quiera Excelente. aprovechar a hacer alguna consulta, alguna reflexión? Ya los vamos liberando a los chicos. Le competimos contra el fin de semana, es complejo eso. Sí, bueno, bastante Contra bien. el inicio del fin de semana encima. 19:30, un Ah, viernes, viernes. un montón. Ahí creo Bueno, que el José. tema así de Ah, Silvia. las apuestas online, no, es justo lo dijo José, creo. Apuestas online, es ¿Sabes terrible que la propaganda de ese tema, es horrible. sabes que ese tema está dentro del campo de estudio que vamos a hacer ahora en septiembre? Justamente Diciembre. porque pensar en lo digital y la relación con la economía y cómo muchos jóvenes piensan en las apuestas como atajo para ganar plata fácil. También está muy estimulada de los medios de comunicación, de los influencers, desde el deporte. El Estamos hablando deporte. del fútbol, el deporte principal de la Argentina. Ahí tiene una copa completa que está nombrada por Betano, que es una herramienta de apuestas online. Entonces, bueno, medir un poco el impacto, medir un poco qué le pasa a la juventud con eso, son algunos de los temas que tenemos pendientes de analizar y que vamos a estar analizando ahora, septiembre, octubre, y que van a tener probablemente en sus casillas y en el mail y en distintos lugares en noviembre los resultados. Bueno, eso que dice José, ¿no? La relación de la pérdida del concepto del dinero físico con que sea tan abstracto, etéreo, bueno, eso también, ¿no? Vamos a estar también analizando las billeteras digitales, la economía de plataforma, incluso la criptoeconomía, que, bueno, la relación con la especulación financiera, que cada vez más jóvenes están de repente pensando en acciones, en CDRs, en criptomonedas y bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con los cursos de cripto y las apuestas, perdón, las estafas piramidales que hay en torno a eso, ¿no? Distintas problemáticas que tiene la juventud hoy y que, bueno, vamos a seguir analizando en los próximos meses. Bueno, Octa, Flor, mil gracias de vuelta. Gracias a todos los presentes por acompañarnos. Quedan atentos al próximo informe. Que con gusto vamos a hacer otro webinar para poder charlar sobre eso. Recuerden que quien quiera luego volver a ver esta charla va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Gestión Local UCAL, seguirnos en redes para los próximos eventos. Octa, Flor, mil gracias de vuelta. Un placer. Gracias a los presentes y nos estamos encontrando en un próximo evento más adelante. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Bueno, muchas Gracias. gracias por la Gracias a todos, invitación. Placer. muy buenas Chao, noches. chao. Adiós. Chao, chao.